Mi nombre es Laura. Tengo 34 años y soy una madre soltera, y aprendí por las malas que, en mi familia, la palabra familia es simplemente otra forma de decir control. En la víspera de Nochebuena, yo estaba de pie en la sala de estar de mis padres, observando a mi hijo merodear cerca de la mesa de postres con su pequeño suéter, con las mejillas rosadas de tanto correr por la casa. Mi madre tomó la última porción de ensalada de manzana navideña, lo miró directamente a él, luego se dirigió a todos en la habitación y dijo, «Solo la familia puede comer». Ella se rió. Los hijos de mi hermana se burlaron con sus platos ya llenos con una segunda porción, y todos volvieron a hablar como si a mi hijo no le acabaran de decir que no pertenecía allí. Mi hijo tragó saliva, forzó una sonrisa y susurró que, de todos modos, no tenía hambre. Pude ver cómo le brillaban los ojos. En ese momento, algo dentro de mí encajó en su lugar. No armé una escena. No grité ni volqué la mesa. Simplemente respiré profundamente, me acerqué y le dije que tomara su chamarra. Mientras mi madre nos llamaba, preguntando a dónde íbamos, le dije que teníamos todo lo que necesitábamos en casa y cerré la puerta dejando atrás el olor de la cena y el sonido de sus risas. Sinceramente, pensé que esa sería la peor parte de la noche. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó con 33 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de voz aterrorizado sobre cómo estaban sellándolo todo y que yo necesitaba devolverle la llamada de inmediato. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, sentí que años de culpa y obligación finalmente se disolvían, y cuando contesté, todo lo que dije fue, SHH, no somos familia. Si alguna vez has visto a alguien usar la palabra familia como un arma en lugar de una promesa, quédate conmigo, porque esa porción de postre fue solo el comienzo de cómo mis padres perdieron su dinero, su imagen y a sus 2 hijos. Esa noche, después de cerrar la puerta a la Navidad perfecta de mis padres, conduje a casa en un silencio tenso y lleno de rabia mientras mi hijo miraba por la ventana. Su nombre es Mateo. Tiene 10 años y seguía trazando pequeños círculos en el vaho del cristal como si estuviera tratando de no llorar. Cuando entramos en nuestra pequeña casa en un condominio en la Ciudad de México, colgué nuestras chamarras, forcé mi voz para que sonara normal y le dije que íbamos a preparar nuestro propio postre. Calenté leche, mezclé cacao, puse lo último de una lata de crema batida y le entregué una taza de chocolate caliente mientras él se acurrucaba en el sofá. Puse una de esas películas navideñas cursis de Netflix, de esas en las que todos se perdonan años de daño en los últimos 5 minutos. A la mitad de la película, Mateo dijo, «Mamá, ¿hice algo malo?». Puse la película en pausa y me senté a su lado. «No», dije. «Hiciste todo bien. Lo que tu abuela dijo esta noche estuvo mal, tú no». Él miró su taza. Ella dijo, «Solo la familia recibe postre». ¿No somos familia? Me dolió el pecho. Lo somos, le dije. Y algún día entenderás que compartir un apellido no le da a nadie el derecho de decidir quién es importante. Por ahora, solo necesito que sepas que nada de esto es culpa tuya. Él asintió, pero pude ver la forma en que guardó el dolor como hacen los niños cuando se dan cuenta de que los adultos no van a solucionarlo. Cuando finalmente se quedó dormido en el sofá, lo llevé a la cama, lo arropé y luego me senté en el pasillo, a oscuras. Había pasado años tragándome momentos como este cuando iban dirigidos a mí. Ver cómo humillaban a mi hijo activó un interruptor que no sabía que todavía existía. A la mañana siguiente, mi alarma sonó a las 7 en punto. Durante unos segundos, olvidé lo de la fiesta. Luego agarré mi teléfono y lo vi, 33 llamadas perdidas de mamá y un nuevo mensaje de voz. Preparé café, presioné reproducir y escuché su voz. «Laura, tienes que devolverme la llamada. Lo están sellando todo. El abogado dice que si no nos movemos rápido, podríamos perder la casa y la jubilación. No puedes simplemente ignorar esto. Eres parte de esta familia, te guste o no». Eso fue todo. Ni una sola palabra sobre Mateo, ni sobre el postre, ni sobre la forma en que le dijo a mi hijo en su cara que no era familia. Solo puro pánico por el dinero, los activos y lo que sea que quisiera decir con sellándolo todo. Me quedé descalza sobre el frío azulejo de la cocina y pensé en cuántas veces mis padres habían disfrazado el control de preocupación. Después de mi divorcio, mi padre sugirió una vez poner su nombre en la escritura de mi casa solo para ayudar con la hipoteca, dijo, para que las cosas fueran más sencillas para la familia. Le dije que no,
y él actuó como si yo lo hubiera atacado personalmente. Desde entonces, el dinero y las propiedades han sido sus armas favoritas. Ahora estábamos aquí de nuevo, excepto que esta vez, lo que él parecía tener tanto miedo de perder estaba ligado a mi nombre. No le devolví la llamada a mi madre. En su lugar, le envié un mensaje de texto: anoche dejaste claro que mi hijo y yo no somos familia. Maneja tu casa y tu jubilación con tu abogado. Luego bloqueé su número. No para siempre, solo el tiempo suficiente para detener el zumbido constante y escuchar mis propios pensamientos. Aproximadamente una hora después, mi teléfono se iluminó con un nombre diferente: Ricardo, mi hermano mayor. Casi nunca llamaba a menos que nuestros padres estuvieran presentes. Respondí de todos modos. ¿Qué demonios pasó anoche?, preguntó. Mamá está perdiendo los estribos. Papá está caminando de un lado a otro hablando de abogados e hijos desagradecidos. Le conté lo que pasó en la mesa de postres y lo que ella le dijo a Mateo. Al otro lado de la línea, se quedó en silencio. Lo vi allí de pie, dijo finalmente. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que mamá solo estaba estresada. Supongo que hice lo que siempre hago. Lo dejé pasar. Por supuesto que lo hizo. Ricardo ha pasado toda su vida suavizando las cosas, fingiendo que los peores momentos de ellos no eran gran cosa. No te pido que los arregles, dije. Simplemente estoy harta de que usen la palabra familia como una herramienta de presión. Quieren mi nombre en sus trámites, en su fideicomiso y en su casa, pero ni siquiera pueden darle a mi hijo una porción de dulce. Si no somos familia en la mesa, no somos familia en el banco. Hubo una larga pausa, y luego dijo algo que no esperaba: está bien. Dime qué quieres que haga. Y ese fue el momento en que esto dejó de tratarse de un postre y comenzó a tratarse de su preciado legado. Cuando bloqueé el número de mi madre, honestamente pensé que podría tener un día o dos de paz antes de la próxima ola de drama. Pero olvidé algo importante sobre mis padres: les encanta tener una audiencia. Unas horas después de hablar con Ricardo, estaba revisando Facebook mientras Mateo jugaba videojuegos en la sala. Y allí estaba, una publicación nueva de mi madre en la parte superior de mi sección de noticias. Era una foto de la sala de estar de mis padres, el árbol de Navidad brillando, la mesa llena de comida, mi hermana allí de pie con sus hijos en sus pijamas iguales, todos sonriendo como un anuncio de unas vacaciones perfectas. La leyenda decía: me siento tan bendecida por la familia este año. Nada importa más. Se me revolvió el estómago. Hice zoom en la foto por costumbre, buscándome a mí misma, buscando a Mateo, aunque ya sabía que no estábamos allí. El ángulo hacía obvio que la foto había sido tomada después de que nos fuimos, como si literalmente nos hubieran recortado de su narrativa. Me quedé mirando las palabras tan bendecida por la familia y escuché su voz de la noche anterior: solo la familia puede comer. Mis notificaciones sonaron de nuevo, esta vez un mensaje de texto de mi hermana: Gabriela, ¿por qué te fuiste anoche? Mamá dijo que Mateo se estaba portando difícil. Me quedé allí sentada por un segundo, eligiendo mis palabras con mucho cuidado. ¿Viste lo que pasó con el postre?, escribí de vuelta. Ella miró a mi hijo y le dijo que solo la familia podía comer, y luego les dio una segunda porción a tus hijos. Hubo una pausa. Aparecieron los puntos de escritura, desaparecieron y volvieron a aparecer. Finalmente, ella respondió: estás siendo dramática. Fue una broma. ¿Sabes cómo es mamá? No puedes dinamitar a toda la familia por un comentario incómodo. Ese era el problema. Para Gabriela, siempre era un comentario, una broma, un momento. Nunca un patrón. Me quedé mirando el mensaje y me di cuenta de que no estábamos teniendo la misma conversación. Ella había crecido como la hija dorada, la de la que presumían en las cenas, la que podía arruinarlo todo y aún así ser rescatada. Yo había crecido como el ejemplo de lo que no se debe ser. No me molesté en discutir. Simplemente respondí: si fue una broma, fue a expensas de mi hijo, y ya terminé de dejar que se rían. Luego dejé mi teléfono y saqué un cuaderno viejo del cajón de la cocina, el que usaba para escribir listas de compras y propósitos a medio terminar. En la primera página limpia, escribí la fecha y luego comenzó a listar cada vez que recordaba a mis padres eligiendo a un favorito o usando dinero para manipular las cosas.
La vez que faltaron a la fiesta de cumpleaños de Mateo para llevar a mi hermana y a sus hijos de viaje a la casa de campo en Valle de Bravo. La vez que me dijeron que debería estar agradecida de que cuidaran a Mateo un fin de semana y luego me lo echaron en cara cuando no quise avalar un préstamo. La vez que mi padre sugirió de nuevo que sería más fácil si la casa estuviera a su nombre por los impuestos, por la familia, por nuestro futuro. Verlo todo en tinta negra me hizo sentir menos loca. No era un solo postre. Era toda una vida de que me dijeran que era demasiado independiente, demasiado emocional, demasiado de todo. Y ahora a mi hijo de 10 años le estaban entregando el mismo guión. Cuando Ricardo me envió un mensaje más tarde esa tarde, sugirió que nos reuniéramos en persona en un lugar neutral. Elegimos una pequeña cafetería a pocas cuadras de mi casa, de esas con ventanas empañadas y gente trabajando en computadoras portátiles. Él ya estaba allí cuando entré, con un café a medio terminar frente a él y los dedos tamborileando en la mesa. «Te ves de la patada», dijo en voz baja cuando me senté. Me reí una vez, porque viniendo de él, eso era casi preocupación. «Bienvenido al lado oscuro», dije. Le conté sobre la publicación de Facebook, sobre la leyenda y sobre cómo Mateo y yo habíamos sido borrados de la foto como si nunca hubiéramos estado allí. Sacudió la cabeza lentamente. «Vi que mamá lo publicó», admitió. «No me di cuenta de que no estabas en la foto hasta que lo dijiste en voz alta. Así de profundo llega esto. Dije que pueden eliminarnos y seguir diciéndose a sí mismos que son buenas personas», respondí. Ricardo se echó hacia atrás y se frotó la cara. Me contó entonces lo que había descubierto al hablar con el abogado de nuestros padres, que había un fideicomiso familiar y una red de sociedades envueltas alrededor de la casa de Valle de Bravo y otros activos, y que mi nombre todavía figuraba en una de las escrituras como copropietaria desde hacía años, cuando ayudé a pagar unas reparaciones. De repente, esa frase sellándolo todo tenía mucho más sentido. «Papá llamó al abogado después de Navidad», dijo Ricardo. «Quería mover algunas cosas, asegurarse de que ciertas personas estuvieran protegidas». Sus palabras, no las mías. El abogado le dijo que no podía simplemente barajar activos sin notificar a todos los propietarios. Por lo tanto, podrían tener que congelar o sellar temporalmente el papeleo hasta que tuvieran noticias tuyas. De ahí las 33 llamadas perdidas. Dije que no les preocupaba perderme a mí, señalé. Les preocupaba perder el acceso a mi firma. Ricardo asintió, luciendo un poco indispuesto. Siempre pensaron que nunca te marcharías realmente. Sabían que siempre has sido la que paga sus propias facturas, criando a tu propio hijo. Nunca pensaron que tocarías el fideicomiso. Pensaron que nos tenían a Gabriela y a mí bajo su control y que tú simplemente estarías rondando por fuera para siempre. Revolví mi café y dije, no estoy pidiendo robarles nada. Solo no quiero que mi nombre se use como su red de seguridad cuando ni siquiera pueden mostrar un respeto básico a mi hijo. Quiero que cualquier parte que sea legalmente mía sea protegida de sus juegos para que algún día pase a Mateo sin condiciones. Ricardo se quedó mirando la mesa durante mucho tiempo. Finalmente, levantó la vista y dijo, puedo hablar con un abogado diferente, no el de ellos. Alguien que trabaje para nosotros. Podemos averiguar exactamente cuáles son tus opciones. Pero debes entenderlo, si hacemos esto, no habrá forma de fingir que las cosas son normales. Pensé en Mateo de pie ante esa mesa de postres, en su pequeña voz preguntando si no éramos familia. Luego pensé en el mensaje de voz de mi madre, lleno de pánico por su jubilación y ni una sola palabra para mi hijo. Bien, dije. Lo normal me estaba matando lentamente. 2 días después de esa reunión en la cafetería con Ricardo, recibí el tipo de correo electrónico que te revuelve el estómago antes de terminar la primera frase. El asunto decía, preocupaciones sobre el fideicomiso familiar, con el nombre del abogado de mis padres debajo. El tono era exactamente lo que esperaba, formal y condescendiente al mismo tiempo. Comenzaba con, estimada Laura, sus padres me han informado que usted podría estar considerando cambios en su participación en el fideicomiso familiar y en los intereses de propiedad relacionados. Luego pasaba directamente a un párrafo sobre posibles sanciones fiscales, complicaciones con la planificación a largo plazo y cómo los movimientos repentinos podrían poner en peligro la jubilación de sus padres. Había frases como, sería en el mejor interés de la familia que se abstuviera de tomar decisiones apresuradas, y sus padres siempre han tenido su seguridad financiera en el corazón.
Al leerlo, uno pensaría que yo era una adolescente desagradecida, no la persona que ha estado pagando sus propias facturas y criando a un niño sola durante una década. Lo pude leer 2 veces y luego lo reenvié al abogado independiente que Ricardo había encontrado junto con una línea simple: ¿hay algo de esto que sea realmente sobre impuestos, o es solo presión? Mientras esperaba una respuesta, me quedé de pie en mi cocina y dejé que el patrón se repitiera en mi cabeza. Mis padres solo aprendieron la palabra límites en terapia después de la aventura amorosa de mi padre hace años, e incluso entonces, la usaron como un arma, no como una práctica. Les encantaba la idea del legado, de una historia donde ellos lo habían sacrificado todo por sus hijos. Pero en realidad, la mayoría de sus sacrificios eran cadenas disfrazadas de regalos. Cuando el nuevo abogado me devolvió la llamada, fue directo. Algo de lo que decía el correo electrónico era técnicamente cierto, explicó, pero muy incompleto. Sí, reestructurar un fideicomiso y mover propiedades puede tener consecuencias fiscales, pero cualquier planificador decente habría hablado conmigo directamente sobre las opciones, en lugar de intentar asustarme para que me quedara callada a través del portavoz de mis padres. Confirmó lo que Ricardo ya me había dicho, que mi nombre en la escritura de la propiedad de Valle de Bravo significaba que no podía ocurrir nada significativo con esa cabaña sin mi consentimiento, y que el bufete estaba obligado a informarme. Cuando dijo, francamente, si están tan desesperados por evitar que hagas preguntas, definitivamente deberías estar haciendo preguntas, algo dentro de mí se relajó. No estaba loca. Simplemente era un inconveniente para personas que estaban acostumbradas a salirse con la suya. Con su ayuda, redacté mi propio correo electrónico. Esta vez, no escribí como la hija asustada, sino como copropietaria y beneficiaria: soy plenamente consciente de mi interés legal en la propiedad de Valle de Bravo y cualquier entidad relacionada. No doy mi consentimiento para ninguna venta, arrendamiento, refinanciación o reestructuración de estos activos sin mi aprobación explícita por escrito. También solicito una rendición de cuentas completa de todas las transacciones relacionadas con la propiedad y el fideicomiso de los últimos 5 años enviada directamente a mí. A partir de este momento, toda comunicación relacionada con mi interés debe pasar por mí o por mi abogado, no a través de mis padres. Se sintió extraño ver esas palabras en la pantalla, como si estuviera imitando a alguien poderoso. Pero la verdad era que siempre había tenido ese poder, simplemente me habían entrenado para no usarlo. Presioné enviar y volví a cargar el lavavajillas como si fuera cualquier otro martes. Le tomó menos de 1 hora a mi madre encontrar otra forma de contactarme. Bloquear su número principal la había retrasado, pero no la había detenido. Esta vez fue un mensaje de voz del teléfono de la casa, el que todavía mantenían en la pared. Su voz sonaba aguda y húmeda, como si hubiera estado llorando o quisiera que yo pensara que lo había hecho. Laura, ¿qué estás haciendo?, espetó. Tu padre está fuera de sí. El abogado dice que lo estás complicando todo. ¿Tienes idea de lo que estás arriesgando? Luego su tono cambió y la máscara se deslizó solo un poco. Esa cabaña es nuestra jubilación. Pusimos toda nuestra vida en darles a ustedes, los hijos, algo en lo que apoyarse. Y así es como nos pagas, congelándolo todo porque tu hijo tuvo que escuchar un no una vez. Apreté la mandíbula. Ella no pronunció su nombre ni una sola vez. No dijo, siento haber humillado a tu hijo. Dijo, tu hijo tuvo que escuchar un no una vez, como si lo hubiera mandado a la cama sin un cuento, en lugar de decirle que no era familia frente a una habitación llena de gente. Y luego dijo la parte que realmente me dolió: él necesita aprender respeto, Laura. Eres demasiado blanda con él. Por eso tenemos que ser duros a veces, para que no termine como tú. Reproduje esa línea 2 veces solo para asegurarme de haberla escuchado bien. En su mente, asegurarse de que él no terminara como yo significaba asegurarse de que aprendiera su lugar en su jerarquía desde temprano. Envié la transcripción del mensaje de voz a Ricardo sin comentarios. 1 minuto después, él llamó, y pude escuchar la rabia en su voz antes de que dijera nada. ¿Realmente dijo eso?, preguntó. ¿Realmente convirtió esto en una lección sobre el respeto? Le dije que sí y añadí, solo empezó a entrar en pánico cuando pensó que podría perder la cabaña, no cuando se dio cuenta de que había lastimado a su nieto. Hubo una larga exhalación al otro lado. He terminado de ir allí por un tiempo, dijo finalmente. No puedo seguir fingiendo que esto es normal.
Me llamaron 2 veces esta mañana para quejarse de ti y ni una sola vez para preguntar cómo está Mateo. Bien, respondí. Deja que se queden a solas consigo mismos por un tiempo. Unas horas más tarde, mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de texto de Gabriela. Así que ahora estás metiendo a abogados en esto, escribió. Estás castigando a mamá y papá por tratar de construir algo para nosotros. Solo admite que tienes celos de que confiaran en mí para manejar las cosas. Miré sus palabras y me di cuenta de que realmente creía que, en su mundo, ser la elegida significaba responsabilidad y favor, no cadenas. En el mío, significaba que a mi hijo le dijeran que no contaba. Escribí de vuelta, no tengo celos de ser la favorita, Gabriela. Estoy cansada de ser el repuesto. Solo me llamaron cuando tocaron su dinero, no cuando le rompieron el corazón a mi hijo. Yo no soy la que está convirtiendo a la familia en una transacción. Simplemente estoy harta de ser el daño colateral. Luego puse mi teléfono boca abajo porque, por primera vez en mi vida, no estaba esperando su aprobación, su versión de la historia o su permiso para protegerme. Aproximadamente una semana después de ese mensaje de voz sobre la cabaña y la jubilación, justo cuando pensaba que mis padres finalmente se estarían quedando sin formas de contactarme, hicieron exactamente lo que debía haber esperado, lo llevaron a las redes sociales. Estaba observando a medias a Mateo hacer la tarea en la mesa de la cocina cuando apareció una notificación de Facebook, una invitación a un evento de mi madre. El título me impactó primero, Cena de reconciliación familiar navideña. Pequeños emoticonos de copos de nieve estaban esparcidos por todas partes como azúcar. La descripción decía algo como, después de un año difícil, creemos en el perdón y en las segundas oportunidades. No hay nada más importante que la familia volviendo a estar unida. Había publicado una foto junto con la invitación, la casa de mis padres iluminada, el árbol brillando en la ventana delantera, una corona en la puerta. La lista de invitados era lo suficientemente pública como para que yo pudiera verla, vecinos, amigos de la iglesia, mi hermana, sus hijos, un par de parejas de las noches de reuniones de mis padres y, por supuesto, mi hermano Ricardo. Faltaba un nombre, el mío. Me desplacé hacia abajo y vi que los comentarios ya estaban llegando. La gente escribía cosas como, ¡qué hermoso! Ustedes dos son una gran inspiración, y me encanta cómo su familia siempre se mantiene unida. Prácticamente podía escuchar a mi madre absorbiendo cada emoticono de corazón. Un segundo después, mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con una captura de pantalla del evento de parte de Ricardo. Debajo, había escrito, ¿estás viendo esto? Respondí, aparentemente, he sido invitada a reconciliarme, solo que no me han etiquetado. Él escribió de vuelta, me llamaron 2 veces esta mañana por eso. Están actuando como si fueran las víctimas en todo esto. ¿Quieres ir? Me quedé mirando esa pregunta durante mucho tiempo. Una parte de mí quería ignorar todo el asunto, dejar que representaran su pequeño arco de redención sin mí. Pero otra parte de mí, la parte que los vio reescribir la historia en tiempo real durante décadas, sabía exactamente lo que pasaría si me quedaba en casa. Se pondrían frente a ese grupo y hablarían de su hija difícil que les dio la espalda. Llorarían sobre cuánto se esforraron, y nadie escucharía nunca la parte en la que le dijeron a un niño de 10 años que no era familia. Si no nos presentamos, ellos controlan la historia, escribí finalmente. Si vamos, al menos podremos decir la verdad. Ricardo respondió con una palabra, de acuerdo. La noche de la cena, dejé a Mateo con una niñera de confianza de la misma calle. No había forma de que lo volviera a meter en esa casa. Mientras conducía hacia la casa de mis padres, el vecindario parecía sacado de un catálogo, luces en las casas, adornos inflables en los jardines, coches alineados en la calle frente a la casa de mi infancia. Desde la entrada, podía escuchar las risas y la música navideña que se escapaban al aire frío. Por dentro, la sala de estar estaba llena, vecinos con copas de vino, amigos de la parroquia equilibrando platos de comida, mi hermana de pie cerca del árbol con un vestido nuevo mientras sus hijos daban vueltas alrededor de la mesa de centro. Mi madre me vio en la puerta, y por una fracción de segundo, la sorpresa real cruzó su rostro. Luego se puso una sonrisa brillante y vino hacia mí con los brazos abiertos, como si todo esto fuera normal. Viniste, dijo en voz alta, lo suficiente para que algunas personas la escucharan. Sabía que no estarías enfadada para siempre. No le devolví el abrazo.
Ricardo apareció a mi lado como una barrera, y pude notar por la tensión en su mandíbula que estaba conteniendo algo. Mi padre golpeó su tenedor contra una copa unos minutos después, pidiendo atención. Gracias a todos por venir, dijo. Sabemos que este ha sido un año difícil, y estamos muy agradecidos de tener a nuestra familia y amigos bajo un mismo techo. Mi madre se secó los ojos con una servilleta, interpretando ya su papel. La familia lo significa todo para nosotros, añadió. Y a veces hay malentendidos, pero al final del día, la sangre es la sangre. Sentí que se me tensaban los hombros. Allí estaba de nuevo, la palabra mágica tras la cual amaban esconderse, sangre. Ricardo me lanzó una mirada rápida, de esas que dicen, es ahora o nunca. Dio un paso adelante ligeramente y elevó su voz lo suficiente para cortar los aplausos educados. Qué gracioso, dijo, porque la semana pasada miraste a tu nieto de 10 años a los ojos y le dijiste, solo la familia puede comer. La habitación se quedó en silencio tan rápido que fue casi cómico, todas las cabezas se volvieron hacia nosotros. Mi madre se quedó congelada, con la mano todavía a medio camino de su cara. La sonrisa de mi padre decayó una fracción. Ricardo no se echó atrás. Habló con calma, como si estuviera explicando una situación en el trabajo, no detonando una bomba en la sala de estar de nuestros padres. Mamá tomó la última porción de postre en Navidad y le dijo al hijo de Laura que no era familia, dijo él. Luego dejaron que los hijos de mi hermana repitieran postre mientras él estaba allí parado fingiendo que no le dolía. Y cuando Laura se fue con su hijo a la mañana siguiente, la llamaron 33 veces, no para pedirle disculpas, sino porque el abogado les dijo que podrían perder el acceso a la cabaña y al fideicomiso si ella no firmaba lo que ustedes querían. Alguien cerca del sofá se movió, una pareja de vecinos que nos conocía desde que éramos niños. La mujer levantó las cejas, con la boca apretada. Mi madre recuperó la voz primero. Ricardo, dijo ella, con tono agudo. Esto no es apropiado. Podemos hablar de asuntos familiares en privado. Este no es el lugar. Él se rió una vez, sin ningún humor. La privacidad es lo que nos trajo hasta aquí, dijo. Ustedes pueden humillar a la gente en privado y luego presumir de esta casa como si fuéramos una especie de postal navideña perfecta. Una de nuestras vecinas, la señora Gutiérrez de enfrente, habló antes de que mis padres pudieran hacerlo. Yo estaba allí esa noche, dijo en voz baja. Escuché lo que le dijiste a Mateo. Algunas cabezas más se volvieron hacia ella. Eso no es un malentendido, añadió. Eso es cruel. La cara de mi madre se puso roja. Buscó la excusa más cercana. Estaba bromeando, insistió. Todos conocen mi sentido del humor. Estos niños son demasiado sensibles hoy en día. Nunca lo diría en serio. Se volvió hacia mí con un temblor en la voz. Díselos, Laura. Díselos que sabes que no lo dije en serio. Todos los ojos de la habitación se posaron en mí. Por un segundo, pude sentir a mi yo de 16 años queriendo encogerse, suavizar las cosas, reír y decir, está bien, mamá. Sabemos que no lo dijiste en serio. Pero luego vi a Mateo en mi mente, parado ante esa mesa de postres. Y las palabras salieron diferentes esta vez. No, dije, de forma clara y calmada. Lo dijiste en serio. Lo has estado diciendo en serio toda mi vida. Lo dijiste en serio cuando faltaste a su cumpleaños para ir a Valle de Bravo con Gabriela. Lo dijiste en serio cuando le dijiste a la gente que él no es realmente como los otros nietos porque no pasa cada verano en tu casa. Todo lo que hiciste en Navidad fue finalmente decirlo en voz alta. Mi padre golpeó su copa contra el mostrador un poco demasiado fuerte. Construimos todo esto para ustedes, hijos desagradecidos, espetó. Esta casa, esa cabaña, el fideicomiso, la jubilación, todo lo que tenemos es para ustedes. ¿Y así es como nos pagan? ¿Arrastrando nuestro nombre por el barro frente a nuestros amigos? Sacudí la cabeza. No, dije. No construyeron esto para nosotros. Lo construyeron para tener control. Solo me llamaron cuando el abogado les dijo que mi nombre era un obstáculo. No llamaron ni una vez para preguntar cómo estaba Mateo después de que lo humillaran. Eso no es amor. Eso es chantaje.
La habitación estaba tan silenciosa que podía oír cómo se encendía la calefacción. Detrás de nosotros, alguien dejó su copa de vino con cuidado sobre un posavasos, como si tuviera miedo de que cualquier ruido empeorara las cosas. Mi madre miró las caras que había elegido a dedo para esta representación y se dio cuenta, tal vez por primera vez, de que no se los estaba ganando. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero el llanto salió agudo, casi colérico. «Estás destruyendo a nuestra familia», dijo, con la voz quebrada. «Estás arruinando nuestro legado, todo por lo que trabajamos, todo porque tu hijo tuvo que escuchar un no por una vez». Me sentí extrañamente tranquila. «Tú misma la destruiste», dije, en el segundo en que decidiste que un niño de 10 años era prescindible para proteger tu orgullo y tus activos. Simplemente estamos diciéndolo finalmente donde otras personas pueden oírlo. Por un segundo, nadie se movió. Luego Ricardo puso su mano sobre mi hombro. «Hemos terminado aquí», dijo en voz baja. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la puerta mientras nuestros padres permanecían inmóviles en el centro de su sala de estar perfectamente decorada, con una habitación llena de testigos observándolos, no con admiración esta vez, sino con algo más parecido a la duda. Para cuando llegué a casa esa noche, el chat grupal del vecindario ya estaba zumbando. Las capturas de pantalla de la publicación de reconciliación de mi madre estaban junto a mensajes como, no sabía que trataban a su nieto así, y eso fue difícil de ver. Mis padres finalmente habían conseguido la audiencia que querían, simplemente no obtuvieron el guión que esperaban. En las semanas posteriores a la desastrosa cena de reconciliación, la casa finalmente volvió a quedarse en silencio. Al menos en la superficie, no hubo llamadas ni mensajes, solo esta pausa extraña y pesada, como el momento justo después de una tormenta cuando no estás segura de si viene otra ola. Usé ese silencio para terminar lo que había comenzado con el abogado que Ricardo y yo habíamos contratado. Él me envió un resumen detallado del fideicomiso y de las sociedades vinculadas a la cabaña de Valle de Bravo, y por primera vez en mi vida, vi mi nombre en un papel de la forma en que mis padres lo veían, no como un inconveniente, sino como una llave. El papeleo dejaba muy claro que no podía ocurrir nada significativo con esa propiedad sin el consentimiento de cada propietario, lo que me incluía a mí. Con su guía, firmé documentos que separaban formalmente mi interés de cualquier cosa que mis padres pudieran controlar en el día a día. Mi parte de la cabaña y cualquier ingreso relacionado quedaron bloqueados para mí, y eventualmente, para Mateo. Cualquier refinanciación, venta o nuevo préstamo que quisieran requeriría mi aprobación explícita por escrito. El abogado fue calmado y objetivo al respecto. «No estás tomando nada que no sea ya tuyo», dijo. «Solo te estás asegurando de que nadie pueda usar tu nombre de una forma con la que no estés de acuerdo». Ricardo fue un paso más allá. Como beneficiario de partes del fideicomiso que mis padres siempre habían asumido que serían su flujo de efectivo de respaldo, él optó por retrasar o limitar las distribuciones futuras que irían directamente a ellos. Nada ilegal, nada vengativo sobre el papel, simplemente decisiones sobrias que hacían imposible que ellos siguieran viviendo como si siempre fuera a llegar otro cheque para cada nueva fiesta. Cuando el polvo se asentó, los números contaron una historia que mis padres nunca habían imaginado. La cabaña ya no era un cajero automático fácil, y el fideicomiso ya no era una palanca que pudieran accionar para obligarnos a obedecer. La noticia de lo que habíamos hecho debió llegarles rápido, porque el siguiente paso que dieron no fue un correo electrónico ni una publicación. Fue un golpe en mi puerta principal un sábado por la tarde gris. Miré por la mirilla y los vi en mi escalón, mi padre sosteniendo una lata navideña de galletas como si fuera utilería, y mi madre apretando un pañuelo doblado en una mano, con los ojos ya rojos. Por un segundo, mi estómago dio un vuelco como siempre lo hacía antes de una pelea. Pero luego recordé la fiesta de Navidad, la mesa de postres y la expresión en la cara de Mateo, y la sensación se desvaneció. Abrí la puerta solo lo suficiente para permanecer en ella. Mamá comenzó primero. «Necesitamos hablar», dijo, con voz suave y temblorosa, no con el tono agudo de los mensajes de voz. «No podemos dejar que los abogados se interpongan entre nosotros. Esto ha llegado demasiado lejos». Papá asintió como un hombre que había ensayado sus líneas. «La familia no lleva a la familia a los tribunales», añadió. «La familia soluciona las cosas en privado, cara a cara». Casi me río de eso. «No he llevado a nadie a los tribunales», dije. Simplemente dejé de permitir que tomaran decisiones con mi nombre a mis espaldas.
Llamaron al abogado antes de llamar para preguntar cómo estaba su nieto. Eso es lo que se interpuso entre nosotros. Mi madre se acercó más, como si fuera a buscar mi mano. Estábamos alterados, dijo. Teníamos miedo. Tu padre trabajó toda su vida por esa casa y esa cabaña. Solo intentábamos asegurar nuestra jubilación y algo para ustedes, los hijos. ¿Te refieres a algo para los hijos que siguen su juego?, dije. ¿Los que no dicen que no? La mandíbula de mi padre se tensó. Estás tirando a la basura tu herencia por un malentendido, dijo, por una mala broma y una rebanada de postre. Esto es infantil, Laura. Sentí que algo en mí se quedaba muy quieto. Esto no se trata de una rebanada de postre, dije en voz baja. Se trata de cada vez que eligieron el control sobre la amabilidad y luego lo llamaron amor. Cada vez que pusieron dinero frente a nosotros y lo llamaron sacrificio. La Navidad fue solo la primera vez que dijeron la parte silenciosa en voz alta frente a mi hijo. Los ojos de mamá brillaron, las lágrimas pasaron de tristes a coléricas. Te arrepentirás de esto cuando no estemos, dijo. Algún día desearás no haber envenenado a tu hermano contra nosotros o no habernos quitado nuestro futuro. Sacudí la cabeza. Ricardo es un hombre adulto que finalmente abrió los ojos, dije. Yo no les quité su futuro, simplemente dejé de permitir que lo financiaran con la dignidad de mi hijo. Siguen hablando de su legado como si fuera algo en un papel. El único legado que me importa es el que lleva Mateo. Y me niego a dejar que aprenda que el amor significa aceptar cualquier cosa que la gente te haga siempre que compartan tu sangre. Mi padre levantó la lata de galletas como si fuera algún tipo de ofrenda de paz. ¿Podemos al menos entrar y hablar con él?, preguntó. Es nuestro nieto. Mi mano se apretó en el borde de la puerta. Es mi hijo, respondí. Y hasta que no puedan mirarlo a los ojos y disculparse sin excusas, no tendrán acceso a él, ni a mi vida, ni a mi firma. En este momento, ustedes no son seguros para él. Y eso me importa más que cualquier casa, cualquier cabaña o cualquier fideicomiso. El rostro de mi madre se desmoronó ante la palabra inseguro, como si la hubiera acusado de algo imperdonable. Pero todavía no dijo la única cosa que podría haber importado: siento mucho lo que le dije a Mateo. Ella simplemente siguió volviendo a cuánto habían dado, cuánto habían trabajado y cuán injusto era que los estuviéramos apartando. Finalmente sentí que la conversación golpeaba la misma pared que siempre golpeaba, el lugar donde preferían sentirse víctimas antes que ser responsables. Respiré hondo. No voy a seguir con esto, dije. No tienen derecho a lastimar a mi hijo y luego esconderse detrás de la palabra legado. Ustedes no son mi legado. Son mi lección, y ya terminé de repetirla. Antes de que pudieran responder, retrocedí lo suficiente para cerrar la puerta. Me quedé allí con la mano en el pomo, escuchando el sonido amortiguado de mi madre llorando y a mi padre murmurando algo sobre hijos desagradecidos al otro lado. Finalmente, sus pasos se alejaron por las escaleras, la puerta del coche se cerró de un golpe y el motor arrancó. Dentro de mi casa, todo estaba en silencio. No había teléfonos sonando, ni golpes en la puerta, solo el sonido de Mateo en su habitación, tarareando para sí mismo mientras construía algo con bloques de plástico. Él era completamente ajeno a que, fuera de su mundo, las personas que le habían quitado el postre finalmente estaban aprendiendo lo que se sentía al quedarse sin nada que pudieran controlar. En las semanas posteriores a que les cerrara la puerta a mis padres, no ocurrió nada dramático. Y esa fue la parte más extraña. No hubo más mensajes de voz sobre abogados. No hubo ensayos en Facebook sobre el perdón. No hubo mensajes de texto grupales tratando de hacerme sentir culpable para que fuera a verlos. Simplemente hubo silencio. Por primera vez en mi vida, mi teléfono podía estar sobre la mesa todo el día sin convertirse en una granada. Al principio, el silencio se sentía mal, como si yo debiera estar haciendo algo, contactarlos, arreglarlo, interpretar el papel que siempre había interpretado, ese en el que me tragaba mi orgullo para que todos los demás pudieran estar cómodos. Pero cada vez que ese viejo instinto aparecía, imaginaba a Mateo en esa mesa de postres y eso me hacía volver de inmediato. Unos días después de la escena en la puerta, Ricardo vino con pizza y un par de esas películas navideñas baratas de las plataformas de transmisión. Entró como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente se le permitiera exhalar.
A Mateo se le iluminó la cara cuando lo vio y lo arrastró a la sala de estar para mostrarle su última creación de bloques, que decidió que era la cabaña de Valle de Bravo. Excepto que, en su versión, había un cartel enorme arriba que decía, no se permiten personas malas. Ricardo se rió tanto que tuvo que limpiarse los ojos. Me di cuenta de que no podía recordar la última vez que había visto a mi hermano reír sin mirar por encima del hombro para ver quién lo observaba. Comimos en el sofá, con salsa en platos de papel y latas de refresco sudando sobre la mesa de centro. No había copas de cristal, ni servilletas de lujo dobladas con formas, y nadie estaba calificando nuestro desempeño como familia. En un momento de la película, un personaje pronunció un gran discurso sobre cómo la familia lo es todo. Mateo se volvió hacia mí y preguntó, ¿eso significa que tienes que quedarte incluso cuando son malos? Puse la televisión en silencio y le dije la verdad, del tipo que nadie me dijo nunca cuando yo tenía su edad. No, dije. Se supone que la familia son las personas que te hacen sentir seguro y amado, no las personas que te dicen cuál es tu lugar. A veces esas son las mismas personas con las que compartes la misma sangre, y a veces no. La verdadera familia es quien aparece cuando es importante, quien escucha y quien se disculpa cuando se equivoca. La sangre por sí sola no les otorga un pase permanente para lastimarte. Él pensó en eso por un segundo y luego asintió como si acabara de entregarle un nuevo manual de reglas que realmente tenía sentido. Más tarde esa noche, después de que Ricardo se fuera y Mateo estuviera dormido, me senté a la mesa de la cocina con una taza de té y pensé en todo lo que mis padres solían decir cuando usaban la palabra legado. Se referían a casas, cabañas y cuentas, y a una historia donde ellos eran los héroes que sacrificaron tanto por sus hijos desagradecidos. Lo curioso es que, en el momento en que su dinero dejó de moverse de la forma que ellos querían, su versión del amor se desvaneció con él. Habían pasado años diciéndome que alejarme me haría egoísta y fría. En cambio, lo que encontré al otro lado de esa puerta fue calidez, pero no del tipo que proviene de una casa grande y llena de gente y un árbol perfecto. Era la calidez de poder mirar a mi hijo y saber que finalmente lo había elegido a él, y a mí misma, por encima de la aprobación de ellos. Me enteré por los rumores del vecindario que la agenda social de mis padres se volvió mucho más ligera después de aquella cena. Un par de sus amigos más cercanos todavía los visitaban, los que creían su versión de las cosas, pero mucha gente dejó de aparecer discretamente. La cabaña permaneció mayormente vacía ese invierno, no porque no pudieran ir, sino porque ya no era un escenario donde pudieran exhibir a los nietos que ellos consideraban que contaban. Todavía tenían su casa, sus cosas y sus fotos cuidadosamente dispuestas en la pared, pero la audiencia sobre la cual habían construido su identidad era más pequeña. Y por primera vez en sus vidas, tuvieron que sentarse en el silencio y observar lo que realmente habían criado. No sé si algún día lo harán. Tal vez algún día descubran cómo decir lo siento sin añadir un pero justo después. Tal vez no lo hagan. Esa parte ya no es mi responsabilidad. Lo que sí es mi responsabilidad es el niño pequeño que duerme al final del pasillo y la lección que aprende de todo esto. Quiero que crezca sabiendo que el amor sin respeto no es amor. Quiero que sepa que tienes permitido alejarte de las personas que te lastiman, incluso si el mundo te dice que la familia lo es todo y que proteger tu paz no es egoísta, es supervivencia. No reduje a mi familia a cenizas. Simplemente dejé de estar bajo el fuego y de llamarlo hogar. Y si algo de esto te resulta familiar, si alguna vez te han dicho que mantengas la paz mientras alguien socavaba tu dignidad, incluso en nombre de la familia, espero que escuches esto claramente, no estás loca y no estás sola. ¿Alguna vez has tenido que cortar la relación con alguien tóxico, incluso si compartían tu apellido? ¿Y cómo supiste que finalmente era el momento de marcharte?